Gloria al Señor. Bueno, estamos muy contentos de estar en este día aquí en la casa del Señor, alabando el nombre del Señor. Hemos alabado su nombre, hemos bendecido su santo nombre y hoy nos disponemos en este momento para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos en este momento a poner en las manos del Señor para poder dedicar este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, e incluso aún por las personas que están pidiendo motivo de oración, por las personas que han presentado su ofrenda al altar del Señor. Yo quiero orar en esta mañana, quiero orar en este día especial para poder ser de bendición para su hogar, para poder ser bendición para su casa. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la bendición que tengo, Señor, de estar en esta casa, por la bendición de poder compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que tú hagas un milagro a través de esta señal, a través de estas ondas, Señor. Aquellas personas que quizás están pasando un momento difícil, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra, que a través de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea hecho por tu palabra. Señor, que tú toques los corazones, que tú toques las vidas. Señor, aún los que están pasando tiempos difíciles, Señor, tú lo conoces, tú lo sabes. En el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas un milagro en su vida, que tú hagas, Señor, una pronta recuperación de aquellos lugares donde se está expandiendo este problema, Señor, donde se está, Señor, aún influenciando con más fuerza, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú cubras a tu pueblo, que tú cubras a tus hijos, que tú cubras tu casa, Señor amado. Y te doy gracias, Padre, por lo que vamos a poder desarrollar en esta mañana. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero en esta mañana hablar un poquito de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Y este tema habló el Señor muy fuerte, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando sobre el candelero, ¿verdad? Y sobre las estrellas. Y específicamente, quisiera que bajen todo el volumen, por favor. Específicamente, quiero hablar sobre el aceite. Quiero hablar sobre el aceite. El aceite fresco en esta mañana. Este tema tiene que ver mucho con cómo llenamos nuestra vida. El aceite tiene dos tipos de paradigmas o de visión. La una es y la más importante, que es símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de una persona. Bendito sea su nombre. Pero la otra tiene que ver con el renovarse. El aceite tiene que ver con el cambio, con el renuevo, tiene que ver con la habilitación, tiene que ver con la unción. Fíjense usted, se lo ha nombrado mucho el aceite como para el tema de unción, para ungir ministros y todo este tipo de situaciones. Y es hermoso saber eso. Pero también es más hermoso conocer también que este aceite se va renovando y tenemos que renovarlo nosotros día tras día en nuestra vida. El aceite tiene un significado especial para nosotros como iglesia, ¿verdad? De estar siempre llenos de la presencia del Señor. Pero yo quiero ir a compartir un poquito con ustedes. No sé si me pueden hacer el favor de ponerme este aire, por favor. Por favor. Quiero irme con usted al primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículos número 1 y 2. Y vamos a hacer una lectura consecutiva acerca de esta enseñanza, de este pasaje de la Biblia. Así que vaya conmigo, por favor, a la lectura de la Biblia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Aquí sucedió algo bien hermoso. Quizás ya usted ha leído este versículo muchas veces, pero hoy quiero tomar unas palabras que están aquí para nosotros poder ir desarrollando. Dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentas por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir
Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor le dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio. Versículo número 3. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro y temblando le dijeron: ¿vienes tú en paz? Versículo número 16, capítulo 16, versículo número 5. Y respondió: en paz he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Consagrados y venid conmigo. Sacrificio, y venid conmigo al sacrificio. Y Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos, muy importante esto, y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Versículo número 16. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni el alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y éste le dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Póngale atención ahí. Versículo número 9. Después Isaí hizo pasar a Sama y le dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. E hizo pasar a 7 de sus hijos. Qué tremendo. A 7 de sus hijos. Tómeme en cuenta ese número, por favor. Delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí: el Señor, escúcheme bien por favor, no ha escogido a estos. Versículo 11. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió Isaí: aún queda el menor, que está apacentando ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo número 12. Ya con esto vamos a ir terminando la lectura. Envió por él e hizo entrar al lugar donde estaban ellos. Y dice la palabra de Dios: y él era rubio, era de ojos hermosos y bien parecido. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor le dijo: levántate, úngele, porque este es el que yo he escogido. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Escuche bien esta palabra: desde aquel día en adelante, gloria sea su nombre. Y luego Samuel se levantó y se devolvió a la ciudad de Ramá. ¡Qué hermoso! Creo que esta es una de las lecturas más poderosas que existe
en la palabra de Dios. El llamamiento de Dios, cómo Dios se complace en llamar a un hombre que quizás no era importante para las personas, que quizás no era importante para la ciudad, quizás ni era muy importante ni para su propia familia, quizás no era un hombre rimbombante, quizás no era un hombre con muchos títulos, quizás, hermano, era el más pequeño de todos, como dice la palabra del Señor. Por ahí dicen algunos teólogos, el menospreciado de la casa. A ese fue el que lo escogió Dios. Y mire la importancia de lo que le dice el Señor. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que aquel no aparezca. Qué hermoso, que Dios va a paralizar. Dios va, hermano, a poner en stop. Dios va a poner, hermano, en pausa. No hay problema. Pero mientras tú no llegues a la casa, hermano, nada se puede mover porque necesitamos a un ungido del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda esta historia, cómo se desarrolla. Pero lo tremendo del asunto es de saber, hermano amado, que este aceite fresco cae en este hombre para habilitarlo. Y de aquí en adelante este hombre se convierte en un hombre que mata leones, en un hombre que mata osos, en un hombre que mata gigantes. O sea, el propósito de la unción de Dios, del aceite fresco, tenía un propósito muy especial. Era de habilitar y alistar a un varón, a un guerrero para la batalla. Pero no solamente eso. Y aquí me llama algo la atención poderosamente. ¿Por qué se le ungió a David? ¿Cuál fue el antecedente? El antecedente para poder ungir a este hombre de Dios. Obviamente lo tomamos como algo hermoso, aquel suceso. Uno de los sucesos más importantes que hasta el día de hoy ha causado rimbombancia en todo lo que es, hermano, el pueblo de Israel. Uno de los reyes más usados poderosamente, hermano, para las conquistas, y no solamente para eso, sino que dejó un legado muy importante, hermano, como es la alabanza, como es la palabra revelada, como es, hermano, la alabanza revelada, como es el cántico nuevo. David nos dejó un legado muy importante. Pero, ¿qué pasó, hermano amado? ¿Por qué lo eligen a David? ¿Por qué, hermano, hay la necesidad de ungir a este rey? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué en el versículo número 1 de este capítulo número 16, la Biblia comienza a llamar de una forma bien impresionante y lo llama al profeta y le dice: ya no pidas más por él? ¿Por quién está hablando? ¿De quién está hablando la palabra de Dios? Está hablando de Saúl, otro hombre que también había sido ungido. Otro hombre, otro rey que también había sido ungido, hermano. Y quiero quizás poner un poquito de atención, su atención en esto. Que hay muchas personas que obviamente enfatizan la desobediencia de Saúl. Hay personas que, hermano, enfatizan la parte del pecado de Saúl, que fue desobedecer a Dios, y estoy de acuerdo con eso. Pero el asunto es que ¿qué lo lleva a la desobediencia a un hombre? ¿Qué lleva a desobedecer a un hombre de Dios? ¿Qué lleva a desobedecer a un creyente? Las cosas estipuladas por Dios. ¿Por qué razón, si podemos llamarlo así? ¿Cuál fue la caída de Saúl? ¿Cuál fue el problema en realidad de Saúl? Obviamente usted me dirá, usted que ha leído la Biblia me dirá: pastor, el problema fue que él desobedeció a Dios. Cuando Dios en su momento le dijo a Saúl, le dio una orden, le dijo: mata a todos porque Amalek ha ofendido a Dios, y quiero que mates todo, mates a las personas, mates reyes, mates animales y todo lo que está contaminado de ellos, quiero que lo termines. Entonces Saúl toma una autodeterminación propia y no hace lo que Dios quiere que haga, sino es que él actúa de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la visión que él tiene y a la percepción equivocada que él tiene, y comienza a desarrollar. Mire qué tremendo. Yo estaba leyendo aquí y quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel. Vaya conmigo al versículo 15.
Dice aquí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, porque quiero llevarlo para que usted vea cuál es el problema de no tener aceite fresco en nuestra vida. Quiero que vea usted qué puede desarrollar y cómo podemos colapsar cuando el hombre de Dios, cuando el ungido de Dios cree y comienza a hacer cosas que ya no está tomando en cuenta a Dios, porque ya es más importante su conocimiento, ya es más importante su criterio y su concepto, y Dios pone a un lado, y quizás el consejo de Dios ya no es tan importante como antes. Mire cuál es la diferencia. Pero vaya conmigo a la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 1. Y Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera. El Señor me envió a que te ungiera. Lo mismo que hizo con David, así también Dios lo ungió al rey Saúl. Pero mira la diferencia entre los dos. Ahora, me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor, versículo 2 de los ejércitos: yo castigaré a Amalek, porque lo que hizo a Israel cuando se puso en contra de él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Mire la orden, escuche bien, escuche bien. La orden fue: ve y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Escuche bien la orden. Destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte a tanto hombres como a mujeres, y a niños de pecho, a bueyes como ovejas y a camellos como asnos. Mata todo. Esa era la orden. ¿Cuántos dicen amén, hermano, en esta mañana? Mata todo. Entonces Saúl, aquí viene el problema. Versículo 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y contó en Telaín 200,000 soldados a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y Saúl a los eneos, idos y apartados, descended de entre los amalecitas para que no destruyan con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur, y que está en el oriente de Egipto. Y capturó a Agag, rey de los amalecitas. ¿Y la orden cuál era la orden? La orden era: mata. Pero Saúl comenzó a hacer cosas de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a lo que él pensaba que era mejor. Y comenzó a caer en la desobediencia a Dios. Comenzó a caer, hermano, y a ir, hermano, haciéndose, hermano, decayendo, hermano, de un escalón hacia otro. Comenzó bajando. Comenzó, hermano, con un gran problema. Dice aquí: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, versículo 9, y a lo mejor de las ovejas. Qué tremendo. Cuando Dios había dicho que Dios había dado una orden. Y la orden para este ungido de Dios, ¿cuál era? Mata todo, no dejes nada, desde el rey hasta los hombres, hasta las ovejas, niños, mujeres, niños de pecho. Mata todo, no dejes nada. Pero acá a Saúl le pareció, fíjese usted qué tremendo, cuando perdemos la frescura del aceite en nuestra vida, comenzamos a hacer cosas en la obra, o comenzamos a accionar de una manera que comenzamos a decir: yo pienso que esto sería mejor para la iglesia, yo pienso que esto sería mejor para la congregación, yo pienso que esto sería mejor para el ministerio, yo pienso que si desarrollo esto. Y ahí comienza el problema. Comienza el problema, que caemos en una desobediencia campante a la orden de Dios.
Y ya no es la visión de Dios que se hace en un lugar, sino es el criterio del, entre comillas, ungido de Dios. Y se comienza, hermano, comienza a decir, pero quizás esta alabanza ayuda más. Quizás, hermanos, si venimos vestidos así como payasitos, hermanos, vamos a llamar la atención. Y comenzamos, hermanos, a obrar, ya no de acuerdo al criterio de Dios, ya no comenzamos a obrar de acuerdo a lo que Dios quiere, al diseño de Dios, al modelo de Dios, sino que comenzamos, hermanos, a hacer nuestra propia voluntad. Y por eso es necesario el aceite fresco en nuestra vida. Ahora, fíjese usted, versículo número 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, y mire versículo 11, es uno de los versículos más terribles que yo considero en la palabra del Señor. Después de lo que le sucedió a Judas Iscariote, este versículo a mí me pega y me da mucho temor a las cosas de Dios cuando vamos a tomar una determinación como congregación y como iglesia, de preguntarle primero a Dios si esa es su voluntad que quiere que nosotros hagamos aquí en la casa del Señor. Porque mire lo que pasó acá, mire a dónde llevó esa obstinación de Saúl, a dónde lo llevó aquel rey ungido, porque no fue cualquiera, perdón y disculpe usted. Quizás algunas personas obviamente lo toman como muletilla, incluso hasta como mesa de tiro al blanco a Saúl, obviamente, y le dicen de todo, y que por aquí, que fue un desobediente y aquel. Pero ¿por qué razón Saúl actuó en desobediencia? ¿Qué era lo que le estaba faltando a Saúl en este momento? Ya no había aceite en Saúl, ya lo que había era solamente, hermano, sequedad en Saúl. Ya Saúl comenzaba a moverse ya no de acuerdo a lo que Dios quería, sino de acuerdo al gran rey que había llegado a ser. Qué tremendo. Ya no había necesidad de orar, ya no había necesidad de ayunar, ya no había necesidad de asistir a los cultos, ya no había necesidad quizás de pedir un consejo y de ministrarse el alma. Ya yo creo que soy autosuficiente, ya me sé unos cuantos versículos, ya estoy mascando la Biblia, ya puedo ya yo mismo ser, hermano, el propio líder mío y el propio líder de mi casa. Pero miren lo que pasó acá. Versículo número 11, uno de los versículos, como le indicaba, más tenaces de la palabra del Señor. Dice aquí, me pesa haber hecho rey. Es una de las pocas veces que Dios, aquí está hablando Dios, no está hablando el profeta, está hablando Dios. Y es una de las pocas veces que uno ve a Dios hablando de esta forma. Miren lo que causó, hermano, el desconocimiento de Saúl y la falta de aceite en el rey, la falta de aceite fresco en el rey. Miren lo que dice Dios, cómo se expresa Dios. Eso sería terrible, hermano. Sería terrible que Dios se exprese de nosotros de esta manera. Que Dios nos guarde, hermano querido. Pero vuelvo y le repito, Saúl no fue cualquiera, pero descuidó el aceite, descuidó la vasija, descuidó la porción que tenía que tener de parte de Dios. Y esto me recuerda mucho a las vírgenes insensatas. 5 sensatas y 5 insensatas. Y las insensatas comenzaron a tener problemas. Les comenzó a faltar el aceite fresco, les comenzó a faltar el aceite, y les pidieron a las otras que eran sensatas y que habían guardado, y les habían dicho, véndanme del que ustedes tienen. Y ellos le dijeron, no, mi hijito, no puedo darte del aceite. Para que no nos falte a nosotros ni le falte a ustedes, vayan y compren aceite donde venden el aceite. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Paguen el precio para tener ese aceite, porque nosotros en cualquier momento nos vamos con el Señor y no nos puede estar faltando el aceite. Mire qué tremendo, hermano. Qué delicado el tema. Ahora mire lo que pasó. Me pesa haber hecho a Saúl. ¿Y quién está hablando? Está hablando Dios. Me pesa haber hecho a Saúl rey, porque ha dejado de seguirme. Escuche bien, por favor. ¿Qué fue? A veces hablamos de la consecuencia del pecado de Saúl, pero antes de haber una consecuencia de pecado, escúcheme bien, hay algo que pasa, hay un vacío que ocurre entre el hombre, el pecado y Dios. Hay algo que ocurre en este momento. Hay algo, hay un espacio, hay una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo hay algo que está sucediendo.
Y lo que está sucediendo es que dejó de haber relación con Dios. Lo que había pasado aquí es bien tenaz, porque había dejado de haber relación. Y Saúl se comenzó a preocupar más por lo que pensaba la gente. Saúl se comenzó a preocupar más porque ¿cuál era su hermano, ¿cómo le llaman cuántos likes le ponen? ¿Cuántas personas se interesan por nosotros en las redes sociales? ¿Cuántas personas están ahí preocupados en las redes sociales? Y Saúl comenzó a preocuparse más, hermano, por lo que dirán de las personas. Que comenzó a preocuparse, hermano, por el estado de él como importante. ¿Me explico, hermano? Tanto y cuanto que cuando más adelante la gente dice Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000, él ya se preocupó porque estaba perdiendo popularidad. Y se preocupaba más por ser popular delante de las personas que por estar popular delante del Señor. Y Saúl estaba perdiendo aquello porque no sabía que su vasija se había quedado sin aceite. Y el aceite es bien importante porque el aceite nos habla de renovar también. Es cierto que nos habla de tipología del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también nos habla de un continuo renovar el aceite. Las lámparas había que tenerlas siempre continuamente llenas de aceite para que nunca se puedan apagar. Y nos habla de un renuevo constante, hermano. Esto es como cuando usted le lleva, hermano, escuche lo que le voy a decir. Escúcheme con oídos circuncidados, por favor, como dice mi apóstol. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La unción y el aceite, hermano, no es de una vez para toda la vida. Escúcheme bien. El aceite hay que renovarlo cada vez y cuando. El aceite es como la gasolina del carro. Hoy le pusiste tanqueo full y le pusiste todo full. Lo llenaste hasta full el aceite, hasta que ya te quedó la gasolina full. Pero luego el carro va gastándose y luego comienzan a suceder cosas y luego comienzan a acontecer situaciones como las que estamos aconteciendo y comienzan a haber batallas y comienzan a haber guerras espirituales y comienzan a haber movimientos espirituales y comienzan a haber peleas en el hogar, comienzan a haber situaciones con los vecinos, comienzan a haber decepciones en la propia iglesia, comienzan a haber, hermanos, cosas tremendas que van bajando el aceite se va escaseando y lo poco que tenemos se va escaseando y tenemos que volverlo a llenar y tenemos que volverlo a cubrir y tenemos que volverlo, hermanos, a llegar al full time con nuestro aceite. No podemos permitir que el aceite escasee en nuestra vida, porque cuando el aceite escasea en nuestra vida, comenzamos a permitir que nuestro intelecto se sobreponga al pensamiento de Dios. Comenzamos a permitir que nuestros sentimientos se interpongan a los sentimientos de Dios, como está pasando aquí con Saúl. Comenzamos a permitir que nuestra propia voluntad, ya no comenzamos a hacer la voluntad de Dios aquí en el altar. Ahora comenzamos a hacer la voluntad del predicador, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento que sería mejor para la casa del Señor. Pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere para la casa, en el nombre de Jesús. Pero fíjese usted, versículo número 11. Me pesa haber hecho como rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué le pesó a Dios? Porque ha dejado de seguirme y ya no ha cumplido más mis mandamientos. Mire qué tremendo, hermano. Y qué tristeza da, porque no fue cualquier rey. Perdóneme, pero Saúl no fue cualquier rey. Aquí me voy a ir en contra de todos los que podrían decir, hermano, que quizás Saúl fue algo malo. Está totalmente equivocado. Lea cómo fue el llamamiento de Saúl. Escuche cómo fue el llamamiento de Saúl. Era el más importante, era el más alto de todo. Hermano, era conforme al corazón de Dios. Por eso es que me preocupa. Porque podemos de una entrada, podemos ser de acuerdo al corazón de Dios. Pero luego en el paso del tiempo nos podemos ir perdiendo. Porque el aceite va escaseando. Y mientras más va escaseando el aceite en nuestra vida, menos vamos teniendo de Dios y más vamos poniendo de nosotros en la obra de Dios.
Por eso es importante tener aceite fresco en nuestra vida. Por eso es importante cantar alabanzas que sean no por lo que yo siento o por lo que creo que a la gente le va a gustar, sino por lo que a Dios le agrada. Quien se tiene que agradar de las cosas en la iglesia no somos nosotros. Quien se tiene que agradar de las cosas, quien tiene que aprobar el culto en una iglesia no son los hermanos, no son las hermanas. Quien tiene que aprobar el culto en la iglesia es Dios. A quien le cantamos a la iglesia es al Señor. A quien le damos la honra es al Señor. A quien le damos la palabra es al Señor. Dios es el que tiene que agradarse de lo que nosotros hacemos para Dios. Qué tremendo, hermano querido. Pero entonces, dice el versículo 11, me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué? Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió. Imagínense, Samuel amaba a Saúl. ¿Sabe qué hizo en ese momento el profeta? Se fue a orar por él, fue a pedir misericordia, y de ahí para allá fue un continuo pedir misericordia. Dios, ten misericordia del rey. Señor, ten misericordia de Saúl. Perdona su obstinación, perdona su falta de aceite, perdona que te haya ofendido por desobedecerte. Y Saúl comenzó a hacer intercesión diaria por este rey, Samuel comenzó a interceder día y noche, y oraba y pedía. Qué tremendo rey, ¿verdad? Qué tremendo profeta. Un profeta sacerdote que intercedía por su pueblo, un profeta que intercedía por el rey. Estaba en constante oración. Dice la Biblia que de ahí para allá Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche clamando a Dios. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro con Saúl. Y le dieron aviso a Samuel, diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí, ha levantado un monumento. Mire qué tremendo. Esto es terrible, porque ya comenzó a hacerse culto a sí mismo. Ya aquí Saúl, después que estaba entendido en la materia y que era un ungido de Dios, comenzó a hacerse culto a sí mismo. Se irguió una estatua a sí mismo. Mire qué importante se creía Saúl. Y no sabemos que sin Dios, si la unción de Dios no está en nosotros, no somos nadie. Si el aceite fresco de Dios no está en nosotros, no somos nadie. Somos como cualquiera de los mortales. La única diferencia que nos hace entre los mortales y nosotros es que tenemos aceite. El aceite fresco que está en nuestra vida es la única diferencia entre aquellos y nosotros. Y aquí Saúl estaba entrando en un problema gigante. Aquí Saúl estaba ya entrando en una apostasía tremenda. Y dice aquí la palabra del Señor: y Saúl había ido a Carmel, y aquí había levantado un monumento para sí, dando la vuelta, ha seguido adelante y bajando a Gilgal. Entonces Samuel, escuche bien, versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Mire, esto me preocupa porque la falta de aceite en nuestra vida, de aceite fresco, nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Nos hace creer que el trabajo, la labor que estamos realizando está bien. Aunque para Dios esté equivocado, pero para nosotros nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Y permitimos bailes dentro de la casa del Señor. Y permitimos gente desfachotada dentro de la casa del Señor. Y permitimos un montón de cosas dentro de la casa del Señor y decimos: sí, está bien. El Señor está agradado de lo que estoy haciendo. Aquí Saúl estaba equivocado. La falta de aceite fresco en nuestra vida nos hace perder la visión, nos hace perder, hermanos, el tacto de lo que Dios quiere que hagamos nosotros aquí en la tierra. Nos hace cantar diferente. Por ahí, hermanos, hay unos que ya salen hasta descamisados en la televisión, en las redes sociales. Unos salen ahí ofreciendo no sé de qué, y creen que están en el Señor. Y lo que están haciendo, hermanos, es un culto al cuerpo. Hermanos creyentes que han perdido la presencia de Dios, que han perdido el temor a Dios, que han perdido el aceite del Señor en su vida. Y
ya están siendo guiados por su propio criterio, por su propio conocimiento. Ya no es Dios el que los dirige, sino son su propio orgullo, su propia egolatría, su propia, hermano, sus propias situaciones personales, sus propios sentimientos. Pero ya no es el sentimiento de Dios. ¡Qué tremendo! Pero Samuel le dijo, versículo 14, ¿qué es este válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl le respondió, hermano, este es el capítulo más triste que existe en la palabra del Señor para mi vida. Esta es la forma más tremenda que un hombre se perdió totalmente. Se perdió en obediencia y se perdió en espiritualidad. Después de ser un ungido de Dios, después de ser un hombre separado y apartado, de ser un hombre amado por Dios. ¡Qué tremendo! Pero mire el versículo número 17. Y Samuel le dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño, mire qué tremendo, aunque eras pequeño, ¿se acuerdan cuando lo llamaron a Saúl? Él no creía que era apto para eso, pero ya ahora se había envanecido, y ahora se creía demasiado. Entonces le dice, el profeta le dice a él, ¿no eras pequeño a tus propios ojos y fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Versículo 18. Y el Señor te envió una misión. Es tremendo. Lo mandaron como un apóstol a una misión. Lo mandaron a un lugar a hacer algo, a cumplir una tarea. Pero miren lo tremendo que pasó aquí. Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Esa era la orden. La orden del Señor era cumplirla. La visión de Dios había que cumplirla. Y si él era un hombre con aceite fresco, iba a cumplir la misión. Pero algo pasó aquí. Versículo 20. Entonces Saúl, aquí viene la respuesta, es interesante. Vaya conmigo a la palabra de Dios. No se pierda ni un minuto del hilo de esta enseñanza. La respuesta de Saúl, mire cómo varía un hombre de ser un hombre ungido de Dios a cambiar a un hombre guiado por sus propios sentimientos. Mire, versículo 20. Y Saúl le dijo a Samuel, aquí está, yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión. Hasta ahí fue obediente. Por lo menos fue a la misión. Pero miren lo que pasó. Por eso hay que tener mucho cuidado, hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que manejamos en el altar del Señor. Porque podemos estar en la misión, pero en la misión tenemos que estar llenos de aceite fresco. Porque si no podemos cometer el error de equivocarnos. Podemos estar haciendo cosas que nos agradan a nosotros, sí, pero que le desagradan a Dios, y eso es terrible en la obra de Dios. Mire, vaya conmigo a la palabra. Yo obedecí la voz de Dios, del Señor, y fui a la misión la cual el Señor me envió, y he traído a Agag. ¿Y qué le había dicho Dios? Mátalo. Él no le había dicho tráemelo. Él le había dicho mátalo. A él y a todos los suyos. Arráigalos del pueblo, porque han pecado contra Dios y contra Israel. La orden era mátalo. Pero ¿qué hizo él? Lo trajo. Ahora vamos a ver por qué lo trae. Versículo número 20. Rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas, lo cual era mentira. Mas el pueblo tomó el botín. Ay, ay, ay. Qué terrible hombre. O sea que ahora es un rey que quiere agradar a quién, al pueblo. Y por agradar al pueblo, no importa estar desagradando a Dios, sino agradar a quién, al pueblo.
Entonces, ¿por qué? Porque había perdido el aceite fresco. Entonces ya no era importante el de arriba, sino era importante los de abajo. Pero antes, ¿quién era más importante? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero qué tremendo. Aquí había perdido el paralelismo. Y mire lo que pasó acá. Entonces, versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y los bueyes, y lo mejor de las cositas, diciendo, dedicadas, y todavía saben, miren, aquí dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Y aquí es el peor atrevimiento que pudo haber cometido él. Sabiendo que es el anatema, lo trajo a la casa de Dios. Sabiendo que era cosa contaminada para Dios y contaminada con los ídolos de allá, lo trajo a la casa del Señor. Y mire lo que dice allá. Entonces, son cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. O sea que cuando perdemos el aceite fresco, ya no importa qué traigamos para la casa del Señor, y comenzamos a mezclar, hermano, lo mundano, lo secular con lo creyente. Hermano, es lo mismo escuchar música cristiana que música secular. Es lo mismo, hermano, hablar de cosas cristianas, espirituales y el resto de cosas carnales. Hermano, es una cosa tremenda, ¿verdad? Se perdió la visión. Mas el pueblo tomó el botín. Ahora, versículo 22. Y Samuel le dijo, aquí con esto vamos a ir desarrollando ya la introducción. Y Samuel le dijo, se complace. Mire qué tremendo. Aquí está hablando de qué? De complacer. ¿De complacer a quién? ¿Complacer a Dios o complacer a los hombres? Entonces el profeta le está diciendo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer, dice el profeta, es mejor que un sacrificio. Repítalo conmigo allá, usted en su casa que está allá. El obedecer, pero repítalo conmigo que no lo escucho. El obedecer es mejor que el sacrificio. Dígale que está al lado suyo ahí en su casa. Pégale un codacito así y dígale, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¡Qué tremendo! Y el prestar atención, que es la grosura de muchos carneros. ¡Qué tremenda palabra, hermano, que el profeta está enseñando aquí a este rey caído! O a este rey ya sin aceite fresco. ¡Qué tremendo! Porque la rebelión, versículo 23, es como pecado de adivinación. Y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado, mire qué tremendo. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que tú sigas de rey aquí en Israel. Mire qué tremendo, con esto nos fuimos ahora sí. Entonces, cuando termine esta etapa de intercesión por Saúl, Dios se provee de un nuevo rey. Se provee de un rey que estaba escondido, estaba atrás en la majada, era desconocido. Y lo que me encanta a mí aquí de esta historia es que el profeta Samuel no lo conocía, porque no necesita ser conocido para ser ungido. No necesita ser importante para ser ungido por Dios. Dios es el que te va a ungir, y por lo que la unción de Dios que se genera en tu vida, vas a tener una bendición. Pero mire qué tremendo, cómo Dios comienza a hacer en este hombre, cómo Dios comienza a trabajar en la vida del rey David. Pero luego de que había una caída, y pone como ejemplo, hermano querido, a lo que significa la falta de aceite fresco en nuestra vida. Por eso le dice al profeta Dios, ve y toma tu cuerno, llénalo de aceite y llévalo, porque me voy a proveer de rey en la casa de Isaí, que está en Belén, en la casa del pan. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, hermano.
Dios tiene un propósito. La unción que Dios nos da a los siervos de Dios es una unción de habilitación importante. Es un tiempo de habilitación importante. Dios sabe cómo nos llama y Dios sabe cómo nos preserva y cómo Dios hace para poder activarnos. Yo nunca me puedo olvidar de aquel día, hermano, cuando llegué yo a Honduras y cuando mi apóstol juntamente con todo el equipo y mi pastor, hermano, que está ahora en la presencia del Señor, me ungieron como pastor para poder ser habilitado en el ministerio aquí en el Ecuador. Y fue algo tremendo, fue algo glorioso, fue algo que cambió mi vida. Porque la unción lo que hace es que te cambia la vida. El aceite, cuando te lo ponen en la cabeza, hermano, lo que hace es habilitarte. Y lo que te hace es traerte cosas nuevas y cosas frescas para tu vida. Ahí está el 30 del mes de agosto del año 2005, hermano, hace ya casi 16 años, cuando el Señor me llamó, hermano amado, al ministerio aquí en Ebenezer, hermano, y Dios pudo hacer un trabajo especial en mi vida, poniéndome el aceite nuevo, renovándome, activándome para el ministerio que teníamos que cumplir aquí en el Ecuador. Pero este aceite tenemos que renovarlo siempre. Pero este aceite tenemos que, hermanos, mantenerlo siempre, hermanos, a full time. No podemos mantenerlo, hermanos, abajo. No podemos hacer la voluntad que nosotros queremos. No podemos hacer el criterio que nosotros queremos. Para tener todo lo que tenemos, hemos tenido que escuchar la voz de Dios y mantener, hermanos, el aceite a la medida que Dios quiere que tengamos. Hoy estamos por iniciar un nuevo comienzo. Hoy estamos por reiniciar. Y qué interesante. Que David era el octavo hijo de una casa. 7 pasaron antes de David. Y el octavo hijo, que es David, 8, número de reinicio. 8, el octavo hijo, que significa vamos a renovar el reinado, vamos a renovar el ministerio. Ahora vamos a empezar un tiempo de reinicio aquí en la iglesia. Vamos a empezar un nuevo tiempo, pero no podemos venir con aceites caducos, no podemos venir con aceites viejos, no podemos venir, hermano, con aceites a la mitad. Es hora, hermano amado, que dentro de tu casa, en este momento, tú levantes tus manos a Dios y digas: Señor, yo quiero llenar mi lámpara de aceite. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú me llenes de un aceite fresco, porque voy a comenzar nuevamente en la iglesia, voy a reiniciarme nuevamente en la iglesia, pero tengo que reiniciar, Señor, con un aceite nuevo, con un aceite poderoso. Quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer más mi voluntad. Queremos caminar en tu precepto, Señor. No queremos ofender haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que nosotros creemos que es bueno para la casa del Señor, si no queremos vivir bajo el diseño que tú nos vas a dar, Señor. Y eso lo podemos hacer solamente cuando tengamos el aceite nuevo, el aceite fresco sobre nuestra vida. Ahora mire usted qué tremendo. Mire qué tremendo. En el libro de Joel, en el capítulo número 2, aquí hay algo tremendo que sucede. Porque lo que yo le estoy hablando del aceite, allá en los tiempos de David y Saúl, eran ciertas personas que podían tener el aceite fresco. Eran ciertas personas que podían ser ungidos. Eran ciertas personas como reyes, como profetas, como sacerdotes, que les ponían la unción sobre su cabeza. Pero hay una bendición tan grande que tenemos y que está en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Y dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu, ya no solamente sobre aquellos, ya no solamente sobre gente importante, ya no solamente sobre gente de ministerio, ya no solamente con gente que iba a cumplir una función, sino, dice aquí la palabra del Señor, sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo hermano. Usted que está en su casa, usted puede ser lleno del aceite en este momento, en el nombre de Jesús. Usted que está ahí en su hogar, usted puede ser lleno del aceite, hermano amado, lleno del aceite, hermano, que llene el aceite hasta la copa, hermano, que se rebose y poder ser de bendición para otros con aceite fresco. Dice: y el Espíritu será sobre toda carne, y vuestros hijos
vuestras hijas profetizarán. Hay alguien que me preguntó un día: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser profeta? Pastor, ¿qué tengo que hacer para profetizar? Pastor, ¿qué debo de hacer para hablar en nuevas lenguas? Pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder hablar en nombre de Dios? Porque qué hermoso es cuando alguien se levanta en la iglesia y dice: así dice el Señor. Qué hermoso. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? ¿A qué curso tengo que asistir? ¿A qué seminario tengo que ir? Yo le digo, hermano, hijito, hijita, lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que este día llene tu copa, que en este día hay un cambio de aceite en tu vida, que llene el aceite, porque está prometido que cuando el aceite llega a tu vida, que cuando la copa tuya se comienza a derramar, que cuando la unción de Dios baja del cielo, que cuando el Espíritu Santo de Dios baja del cielo de una forma sobrenatural, hermano, sobre tu vida, dice la Biblia que vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los hijos de casa van a profetizar. Por eso que cuando a Saúl lo ungen, cuando a Saúl le ponen aceite en su cabeza, cuando comienza Saúl a derramarse el aceite, luego a Saúl va a la compañía de profetas y comienza a profetizar, y todo el mundo dice: pero ¿qué es Saúl? Si Saúl está en medio de los profetas, ¿qué hace ahí? El aceite lo que hace es que te pone palabra en la boca, te pone palabra en el corazón, para que tú comiences a hablar en nombre del Señor, palabra profética para edificación de la iglesia. La profecía no es una palabra inventada. La profecía no puede ser, hermano, algo preparado, hermano, ahí en la noche para el día siguiente decirlo. La profecía no es algo que podemos inventarlo. La profecía es algo que nace en el corazón de Dios. Y si está en el corazón de Dios, tiene que ponerlo en nuestro corazón a través del aceite fresco que baja cada día para llenar nuestras lámparas y poder ser de bendición para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria al Señor. Vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, vuestros jóvenes verán visiones. Qué tremendo, hermano, cuando los jóvenes se ponen en la visión del aceite fresco. Qué tremendo cuando los jóvenes comienzan a vislumbrar cosas que quizás ya los demás no ven. Una visión 2020, una visión del año, hermano, una visión en la que te puedes desarrollar para hacia adelante. Dios quiere darte una visión. ¿Cuándo viene esa visión, pastor? Cuando tenemos aceite fresco en nuestra vida. Por eso es importante tener aceite fresco para que haya visión dentro de la iglesia. Y sobre tus siervos y sobre tus siervas derramaré mi espíritu sobre esos días. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, los que están aquí? Sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre todos los que quieren. Por eso hoy tú puedes tener aceite. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Dónde tengo que ir a comprar? Solamente, hermano, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y dile: Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Había una alabanza que cantábamos allá en los tiempos de antaño, cuando comencé allá hace muchos años en el Señor. Decía: pon aceite a mi lámpara, Señor. Póngase, hasta la voz ya me está cambiando, bendito sea. Estamos preparándonos para este reinicio, hermano. Ahora vamos a cantar. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. El enemigo quería destruirnos con una enfermedad. El enemigo quería ponernos temor que nos íbamos a morir. Pero venimos recargados al 100% para hacerle guerra al enemigo. Y en esta nueva etapa, en este nuevo reinicio de la iglesia, vamos a cumplir la misión que el Señor nos ha puesto en esta casa. Vamos a cumplir la visión que Dios nos ha puesto en esta casa. Por eso desde ya, hermano amado, tú quieres de Benecer aquí en Guayaquil, desde ya, levanta tu mano al cielo en este momento y dile: Señor, llena mi lámpara. Yo quiero ir nuevamente a la casa del Señor pronto, tan pronto las autoridades civiles y militares y gubernamentales lo designen. Pero quiero ir en un espíritu nuevo. Quiero ir, Señor, ya no como antes. Quiero ir con mi aceite nuevo. Quiero, Señor amado, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toque mi vida y que llene mi lámpara, Señor amado, en el nombre que es sobre todos los nombres, Señor. Ahora mire usted qué tremendo. Mire qué tremendo. Mire lo que causa, hermano, la unción en nuestra vida. Mire lo que causa el aceite fresco en nuestra vida. Mire lo que dice en Isaías 48, 28. Aquí hay algo que es tremendo. ¿Por qué necesitamos cambiar el aceite? Porque yo no vengo a hablarle, hermano, amo el Espíritu Santo. Hablo en lenguas más que todos ustedes. Me encanta la profecía. Me encanta sentir el fuego del Espíritu Santo en mi vida, hermano. Soy una persona que me gusta, hermano, el mover espiritual.
Pero no quiero hablar en este momento de aquello. No quiero hablar del aceite como Espíritu Santo, sino quiero hablar del aceite como un renuevo en este día. Ese es el objetivo. Y miren, ¿por qué razón es importante renovarnos? ¿Por qué razón usted que está en su casa, amado, es necesario que usted renueve su aceite el día de hoy? No mañana, no pasado, hoy domingo. Hoy domingo usted tiene que renovar su aceite. ¿Por qué, pastor? Ya le voy a decir por qué. ¿Acaso no sabes? Isaías 40, 28. ¿Acaso no sabes que es que no lo has oído? El Dios eterno es el Señor, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Entonces, estamos hablando de un Dios, obviamente, que no se fatiga ni se cansa. Amén. Este Dios que tenemos es un Dios poderoso, que Él no se fatiga ni se cansa. Sigue trabajando, sigue actuando. Pero nosotros sí. Nosotros, hay cosas que suceden. Hay cosas que nos pasan. Hay cosas que operan ahí, hermano. Quizás usted vino hoy con un poco de decepción. Quizás usted vino hoy con un poco, hermano, de problemas. Está la crisis económica, está la crisis de la pandemia, está en la crisis de la deuda, está en la crisis de gente que se ha quedado sin trabajo. Están las crisis, hermano, las especulaciones que se están dando. Y no sabemos qué hacer. Estamos cansados, otros están cargados. Y es normal, porque la Biblia dice, en el libro de Isaías, dice la Biblia, Isaías 40, 29, Él da fuerza, acuérdense que Él es el Dios que no se fatiga ni se cansa. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí pasa algo con nosotros. Nosotros no somos dioses. Nosotros sí nos cansamos. Nosotros sí nos fatigamos. Nosotros sí a veces ya no queremos caminar. Ya nosotros no queremos ir. Ya nosotros quizá ya no queremos ir a la iglesia. Ya muchos en estos más de 50 y 60 días que han estado allá en estado de stop, dicen los gringos, han estado ahí en estado de stop, ¿verdad? Algunos ya no quieren venir, ya les da pereza. Hoy nos visitó una familia, la familia Crespín aquí, con toda su familia, y bendito sea Dios que están aquí, ¿verdad? Pero ya quizás algunos dicen, ya me da pereza, ya mejor lo voy a ver nomás por redes sociales todos los domingos, ya no voy a ir a la iglesia. Y diezmo ahí por internet, diezmo ahí por la cuenta corriente, ¿verdad? Pero no, amado, no te desanimes, porque la Biblia dice que hoy vamos a hablar de renovación del aceite. Renovemos el aceite que tenemos, aceite fresco. ¿Por qué, pastor? Porque Él da fuerzas al fatigado. El que no tiene fuerzas, Él aumenta el vigor. Y aunque los mancebos se fatigan y se cansan, los mancebos son los muchachos, el mancebo es el cordero joven. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que, alguien me decía pastor, pero ahí dice, porque los jóvenes tenemos que vacilar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y los jóvenes, dice aquí, tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. Fíjese usted qué tremendo. Fíjense qué tremendo. Entonces, hermano, aquí hay algo importante, que para aquellos que están fatigados, para aquellos que están cansados, para aquellos hermanos que ya no quieren seguir adelante, es necesario que hoy haya un cambio de aceite fresco, que metas aceite fresco en tu lámpara, que hoy abras tus brazos al cielo y que te arrodilles ahí donde tú estás y que tú le digas al Señor, Señor, hoy, no mañana, hoy quiero que llenes mi lámpara, llénala, Señor, hasta donde más se pueda, lléname con aceite nuevo. Si usted estuviera hoy aquí en la casa del Señor y el primer día del culto, lo que vamos a hacer es poner unción en cada oveja. El Señor me dijo, unge a cada oveja, a cada uno por su nombre. El primer culto que hagamos aquí en la iglesia, todo el mundo aquí en fila a recibir el aceite de la unción de parte de Dios, porque es un tiempo de renovar nuestro aceite, es un tiempo de renovar nuestra
nuestra casa, es un tiempo de renovar en nuestro ministerio, es un tiempo de renovar nuestro llamado hacia Dios, es un tiempo de cambiar de la desobediencia que quizás hemos entrado en una obediencia a Dios. Es momento de escuchar menos al hombre y de escuchar más a Dios y a las voces autorizadas por el Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué, pastor? Porque aquí hay un problema que se presenta, y el problema es que dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, va a haber una influencia para que usted decaiga, para que usted mengue, para que usted, hermano, se fatigue. Miren lo que viene, hermano, y lo que viene es peligroso. Yo no soy aquellos que, hermano, están profetizando que solamente van a venir cosas buenas, hermano, y pare de sufrir y cosas como esas. Yo les digo que van a venir cosas tremendas. Vienen cosas fuertes para la iglesia. La iglesia, antes de salir al encuentro con el Señor, tiene que ser, hermano, purificada y levantada y tratada, hermano, y vestida y bien vestida para ir al encuentro con su Señor. Hermano amado, tiene que pagar un precio, porque eso fue lo que le dijeron las sensatas a las insensatas: vayan y compren. Eso significa paguen un precio. La iglesia va a tener que pagar un precio, hermano. La iglesia novia es una iglesia que se preocupó, es una iglesia, hermano, que se abstuvo, es una iglesia, hermano, que buscó incansablemente del Señor, hermano querido. Pero fíjese usted, mire lo que viene. Daniel capítulo 7 versículo 25: y él proferirá palabras en contra del Altísimo y afligirá a los santos. Mire qué tremendo. Los santos van a ser en algún caso afligidos. Va a afligir a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Mire lo que se viene, hermano. Si usted no tiene aceite, usted va a caer en desánimo. Si usted no tiene aceite fresco, hermano, y usted está viviendo con la reserva, como algunos que andan con la reservita nomás, hermano, con un cuartito como para ir, para moverse un poquito, hermano, como para por lo menos decir aleluya, para por lo menos decir gloria a Dios. Si usted es de eso, hermano, que ya se le está acabando el aceite, búsquele Dios, porque, hermano, vienen tiempos tremendos para la iglesia. Hermano, vienen tiempos que la iglesia va a poder soportar, pero la iglesia que va a soportar es la iglesia que fue renovada en su aceite, que tiene aceite nuevo, que tiene aceite fresco, que cada día busca llenar su aceite, que cada mañana está intercediendo para buscar aceite, hermano. ¿Por qué razón, pastor? Porque primero, ¿cómo fue que te desgastaste, pastor? Te desgastó la batalla. ¿Cuántos hemos estado en batallas? Yo me acuerdo hace unos 30 días atrás, me habló el espíritu del enemigo. Me habló al oído y me dijo: ahora sí conmigo te vas. Te cayó la enfermedad y te llevo conmigo. Te voy a matar. Y se van a quedar sin iglesia. Se van a quedar sin pastor. Y comenzó una batalla. Y comenzó una guerra. Y comenzó una taquicardia. Y yo decía: Señor, no es tiempo todavía. Pero el enemigo me decía: sí es el tiempo de matarte, sí es el tiempo de llevarte. Y yo comencé a batallar, y comencé a sudar, y comencé, hermano, comencé a entristecerme un poco, y comencé una batalla espiritual. Y comencé a desgastarme, y aprendí que la batalla te desgasta. Y al día siguiente ya estabas desanimado. Ya no quieres seguir. Ya dices: ya no soy yo igual que mis padres. Ya quítame la vida, Señor, como lo dijo el profeta Elías, después de haber batallado, después de haberle arrancado la cabeza a muchos profetas de Baales falsos, muchos sacerdotes de Baales falsos, les arrancó la cabeza. Al día siguiente se metió bajo de una cueva, se metió en la cueva y le dijo al Señor: ya no puedo más, me caí de desánimo. ¿Por qué? Porque la batalla te desgasta. Por eso es necesario que después de cada batalla vayas a llenar nuevamente tu aceite. Después que has recorrido kilómetros de distancia, nuevamente le pongas gasoil, que le pongas gasolina a tu vehículo, que le pongas full time nuevamente, que no lo dejes ahí con la reserva, sino que mantengas tu vehículo lleno, que mantengas este templo lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros de una forma poderosa, que la gente, cuando pasemos por un lado, hasta la sombra que cae sobre los enfermos se sanen. Ese es el aceite que necesitamos el día de hoy en la casa del Señor, y ese es el aceite que vamos a buscar intensamente en esta casa en los próximos días.
La guerra te desgasta. Número 2, no se recibe palabra. Hay gente, hermano amado, que da y da y da y da y da y nunca recibe. Por eso es importante, ancianos, pastores, diáconos. Por eso tenemos nosotros un foro apostólico, hermoso. Un foro apostólico para nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque estamos dando, pero también estamos recibiendo. Estamos dando, pero también estamos recibiendo. Dios hizo algo tremendo cuando hizo al hombre. Le hizo tanto para dar como para recibir. Dar y recibir. Pero si tú estás en tu iglesia, si tú eres pastor, y tú estás en tu iglesia, solamente da y da y da y da y da. Llega un momento en que te quedas sin aceite, hijo. Llega un momento que te quedas sin aceite, pastor. Llega un momento que te quedas sin aceite, diácono. Si tú estás que cantas y cantas y cantas y das y ministras y ministras y ministras, llega un momento en que necesitas llenarte de aceite también. Llega un momento en que ya el aceite va bajando y necesitas volverlo a llenar para que no sea de acuerdo a tu intelecto, para que no sea de acuerdo a tu sentimiento ni a tu sentir, sino sea de acuerdo a lo que le gusta a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! Entonces no se recibe palabra. La guerra, la batalla te desgasta. El no recibir palabra y solamente estar da y da y da, también te desgasta. El no recibir espíritu también te desgasta. Si solamente, hermano, hablamos cosas infladas y cosas acomodadas y cosas inteligentes, pero no hablamos cosas espirituales, también eso nos desgasta. Por eso dice la Biblia que el espiritual va con lo espiritual, porque el carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu hay que discernirlas con el espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Qué tremendo! Fíjese usted, entonces no se rcibe espíritu, hermano. Hay gente que se seca porque deja de servir a Dios. Hermano, pues escúcheme, como yo circuncidado, a mí no me gusta la disciplina de las personas, porque lo peor que tú puedes poner a una persona es a sentarse y a que ahí se muera. Esa es la mejor forma de matar a un creyente. Ponerlo, sentarlo y decirle quédate ahí 2 años. Y después que ha servido, después que han cantado, después que ha tocado un instrumento, después que ha sido predicador, después que ha sido maestro de la palabra, yo sé lo que es estar 2 años sentado. Yo sé lo que es estar sin predicar 2 años. Y yo por eso le digo, por dentro uno siente que le va cayendo como que se va encementando, hermano. Se va encementando. Yo me acuerdo que tenía cemento ya hasta aquí más o menos. Cuando tuve que coger y decidir, no, ir rompiendo. Y los primeros días fueron duros. Los primeros días para volver a predicar fueron duros. Me sentía como hermano, como el hombre biónico, hermano. Como el hombre de los 6 millones. Pero hermano, porque me sentía lento. Hermano, era difícil. Me sentía como que reiniciaba. Pero es necesario reiniciar. Es necesario poner nuevo aceite. Es necesario hoy que tú estás en tu casa, que llenes tu aceite nuevamente y que le digas, Señor, comienza a usarme nuevamente. Ya no como antes, porque hay gente que dice, úsame como me usabas antes. Eso es aceite viejo. Úsame como me quieres usar ahora nuevamente, Señor. Úsame con aceite fresco. Úsame, Señor, con una unción nueva, con una unción fresca, para ser de bendición para la iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces el estar paralizado te seca. El no servir te seca, hermano amado. Porque lo importante es estar activo, sirviendo a Dios en alguna área de la iglesia. ¡Qué tremendo! Dios hace ciclos en la vida del hombre. Y el ciclo es dar y recibir. Dar y recibir. Hasta para la ofrenda. La ofrenda tú das y luego ¿qué? Recibe. Dice que el que da, recibe. El que siembra, cosecha. Entonces Dios, esos son los ciclos de Dios. Dar y recibir. No puedo solamente estar dando y dando y dando y dando y dando. Por eso es importante, yo amo mi misión, hermano, y Ebenezer es importante eso. Porque nosotros tenemos retiros pastorales, retiros apostólicos, retiros, hermano, en donde estamos recibiendo los pastores. Y donde estamos recibiendo porque hemos estado todo el tiempo dando y dando y dando y dando. ¿Y cuándo recibimos nosotros? ¿Cuándo nos ministramos nosotros? ¿Cuándo estamos aprendiendo nosotros? Por eso es importante dar y recibir. ¿Por qué? Porque el aceite se va reciclando. El aceite no era para que te llenen uno. Hay unos que dicen, pastor, a mí me ungieron hace 50 años atrás, me ungieron para que sea yo diácono. Y hace 50 años atrás todavía me dura la unción. Qué terrible, hermano. O sea que usted no hizo nada durante 50 años, no se gastó. Pero quiere decir que si a mí me ungieron en un tiempo
comencé a quemar los aceites y tengo que llenarlos siempre, siempre en continua llenura, para estar lleno, para estar dando nuevo aceite, nuevo aceite, nuevo aceite, aceite nuevo, aceite fresco a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los que están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, para terminar, otra cosa que también nos desgasta son los procesos. Los procesos nos desgastan. Los procesos nos dejan sin fuerzas. Este proceso que ha pasado de la pandemia, no sé cuántos días, si alguien lleva la contabilidad, pero creo que ya son más de 60, si no me equivoco. Más de 60 días que algunos no se han congregado. Escúchenme como yo circuncidado. Algunos no han leído la Biblia. ¿Sí? Eso fue lo que me dijo el Señor. Algunos no han orado. Porque ¿sabe lo que hacen algunos? Pido oración por mí, pastor. Pido oración por mi casa, pastor. Pido oración por mi familia, pastor. Y yo le hago una pregunta: ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted ha orado? ¿Usted oró? ¿Usted está orando continuamente? Ay, pastor, no. Yo le di la carga para que usted ore. ¿Y qué hizo usted? Ay, son 60 días que ha estado usted paralizado. Y eso te hace dejar sin fuerzas. Eso te ha dejado sin fuerzas. Tú estás ahí, sí, como dice esa canción que sacaron por ahí, como un pájaro herido. Estás como un pájaro herido ahí. Pero en esta mañana yo te digo una cosa: levántate, levántate, levántate conmigo, levántate, levántate en esta mañana, levántate, levanta tus manos al cielo, levántate ahí, levántate y dile: Señor, cierra tus ojos, ahí donde tú estás, yo voy a orar por ti. Señor, va a comenzar a caer un aceite fresco en esta mañana. Tú vas a comenzar a sentir el aceite de la cabeza, dice la Biblia, hasta las barbas, y de la barba hasta el borde de la vestidura. Señor, yo te pido que tú llenes de aceite esos cuerpos, Padre amado. Llena esas lámparas de aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están cansados, aquellos que están agotados por la batalla, aquellos que están agotados por la guerra, aquellos, Señor, que fueron tocados por la guerra, aquellos que este tiempo difícil los afectó. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú suplas, Señor, aceite. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo, sobre esas vidas. Llena, Señor, esas vidas. Llena sus lámparas en esta mañana, Señor. Llénalo, Señor amado. Llena nuestras copas, llena nuestras lámparas, para que puedan estar bien encendidas y para que podamos escuchar y hacer tu voluntad, no la voluntad nuestra. Señor, no nos queremos equivocar. No queremos hacer la obra para nosotros. No queremos idolatrarnos nosotros, ni ponernos un gran nombre para nosotros. Aquí el grande eres tú, Señor. En la iglesia de Cristo de Benecer, aquí en Guayaquil, Ecuador, el grande eres tú, Señor. El poderoso eres tú, Señor. Para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es el poder y la alabanza. Y te doy las gracias en este día por haberme permitido entrar en los hogares. Te doy gracias por haberme permitido estar en tu hogar. Te espero el día martes en el discipulado que tenemos para seguir edificando la casa. Y pronto nos reuniremos aquí en la casa del Señor. Ya no somos los mismos. Oíme bien, Satanás. Ya no somos los mismos. Hemos sido renovados en aceite y venimos para hacer la obra del Señor en el nombre de Jesús. Diáconos de alabanza, ya no somos los mismos. Venimos repotenciados y cargados para Dios. Todas las áreas han sido renovadas en el nombre de Jesús, llenos de aceite fresco de la unción de Dios. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús.